¿Y si el verdadero avance comenzara justo cuando sueltas el volante y dejas que Dios marque el ritmo? Tal vez has hecho cuentas, has probado todos los planes y, aún así, la paz se te escapa. Verás cómo su propósito convierte procesos en formación, su paz desplaza el miedo y su fidelidad te sostiene en aguas y fuego. Fíjate que no se trata de cerrar los ojos, sino de abrir el corazón. Confiar por encima de la lógica, esperar sin atajos, descansar de verdad, echar la carga y leer cada noche como preámbulo de un amanecer. Si estás listo para rendir el guión y abrazar los tiempos de Dios, escribe en los comentarios: Señor, confío en tus tiempos y suelto el control. Suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesita respirar esperanza. Número 1. Confiar en Dios por encima de la lógica humana. Hoy quiero hablarte a ti, que haces cálculos y vuelves a calcular antes de moverte. Te entiendo. A muchos nos enseñaron que la seguridad está en atar cabos, juntar datos y cerrar todas las posibilidades. Pero Dios te invita a algo mayor, confiar con todo el corazón. No es un creo frío, es descansar por dentro, poner la voluntad y los afectos bajo su mano. Es decidir obedecer aunque no tengas todas las garantías, porque sabes quién te guía. ¿Notas la diferencia? No es apagar la razón, es rendir la ansiedad de control. Cuando confías, horas antes de actuar, aceptas corrección de la palabra y puedes mantener la paz incluso cuando el escenario es incierto. Y no te apoyes en tu propia prudencia, no te llama a vivir a ciegas. Te llama a reconocer el límite de la lógica. La lógica sirve, orienta y previene errores, pero no ve el cuadro completo. Dios sí. Cuando nos apoyamos solo en nuestra prudencia, aparecen señales claras. Ansiedad que aprieta el pecho, perfeccionismo que nunca se siente listo, parálisis por análisis que roba oportunidades. ¿Te ha pasado? Entonces toca cambiar el foco. Ya no avanzo solo cuando lo tengo todo bajo control. Avanzo cuando Dios guía, y si Él guía, obedezco. Reconócelo en todos tus caminos. Suena grande, y lo es, pero también es sencillo. No solo en las decisiones estratégicas, finanzas, vocación, relaciones. También en lo micro, cómo hablas, cómo reaccionas cuando algo no sale, cómo cierras el día. Reconocerlo es levantar una oración breve antes de responder, abrir las escrituras cada mañana, aunque sean 10 versículos, pedir consejo a gente que ama a Cristo y vive lo que aconseja. Y por dentro, cultivar flexibilidad. Si su paz te señala otro rumbo, ajusta sin pelear con Dios. ¿Sabes cuánta carga se suelta cuando no te casas con tus planes? Él enderezará tus veredas. No siempre significa que te mostrará el mapa completo. A veces solo te da el siguiente paso y está bien. La dirección de Dios suele ser progresiva, luz para hoy, fidelidad para mañana. Y escucha esto, también hay redención para los desvíos. Errores pasados pueden convertirse en formación y testimonio. Enderezar no es atajar. El atajo evita procesos. Dios usa procesos para alinear tu carácter con la ruta. Si sientes que perdiste tiempo, mira de nuevo. Quizá Dios está usando ese tramo para hacerte más firme, más sensible a su voz. ¿Y cómo se ve esto la próxima semana? Empecemos por un diagnóstico honesto. Identifica, en silencio ante Dios, 2 áreas donde sigues apretando el volante. Ponles nombre. Luego, traza un pequeño plan de búsqueda. 15 minutos al día entre proverbios y salmos, pidiéndole dirección específica para esas áreas. Practica las microobediencias. Eso claro que sabes que debes hacer hoy, una llamada, una disculpa, una decisión recta, hazlo. Y mientras esperas más luz, mantente en espera activa. Sirve, estudia, ordena lo que ya sabes que está en tus manos. La guía llega mejor a un corazón que se mueve en lo seguro que a uno que se esconde por miedo. ¿Qué frutos esperarás? Una paz funcional, no etérea, que ordena tus prioridades.
decisiones menos reactivas, porque ahora respondes desde la presencia de Dios y no desde el impulso. Un testimonio que otros notarán. Hay algo distinto en ti. Y también habrá advertencias que te mantendrán despierto. Si vuelves a posponer por miedo, si pides garantías absolutas, si rumias escenarios sin fin, haz una pausa corta, ora con la Biblia abierta, ajusta el paso y sigue en paz. No necesitas gritar para oír a Dios. A veces Él te endereza con un susurro. Al final, más allá del cálculo, no es un eslogan espiritual, es un modo de caminar. Dejar el control se vuelve un acto diario de fiarse de todo corazón. Confiar en sus tiempos significa renunciar a exigir certezas previas y elegir el ritmo de su dirección. Y cuando tu corazón aprende ese compás, las veredas se enderezan, no porque todo sea fácil, sino porque caminas con aquel que no se equivoca. ¿Qué área sigues controlando tú? Hoy es un buen día para abrir la mano y decir, Señor, guíame, yo te sigo. Número 2. Aunque tarde, espéralo. La visión llega a su hora. Hay promesas que parecen dormidas, sueños que Dios puso en tu corazón y que al pasar el tiempo parecen alejarse en lugar de acercarse. Pero déjame decirte algo. Lo que Dios promete no miente. Su palabra tiene peso eterno. La visión que Él te mostró no fue un capricho emocional ni una ilusión pasajera. Fue una semilla divina con propósito. Cada promesa de Dios tiene una dirección. Exalta a Cristo, edifica a otros y nunca contradice su palabra. Si la visión que llevas dentro cumple con eso, entonces no lo dudes. Viene de Él y aunque tarde, llegará. La demora no es abandono. Cuando Habacuc dice, tardará por un tiempo, no está hablando de castigo, sino de formación. Dios está trabajando en ti antes de trabajar a través de ti. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él construye necesita bases firmes. Si llega antes de tiempo, el peso de la bendición puede romperte. Por eso la espera no es pérdida, es gimnasio espiritual. Es ahí donde aprendes paciencia, fe y humildad. Pero claro, en la espera aparecen enemigos silenciosos. La comparación, que roba gozo, la prisa, que empuja a atajos, y la desconfianza que susurra, Dios se olvidó de ti. No escuches esa voz. La demora de Dios nunca es descuido, es intención. Fíjate en esa frase, se apresura hacia el fin. No dice que tú corras, sino que la visión lo hace. Aunque no lo veas, algo se está moviendo a tu favor. Dios no llega tarde, llega justo cuando todo encaja. El reloj divino no se retrasa ni se adelanta. A veces creemos que la promesa está estancada, pero en realidad está madurando tras bambalinas. Cada puerta que parece cerrarse, cada demora, cada todavía no, es una sincronización perfecta que prepara el terreno. Tu rol no es forzar, sino mantenerte fiel en lo pequeño mientras la visión avanza hacia el fin. Es como cuidar el fuego hasta que el viento de Dios sople. Y cuando el texto dice, aunque tardare, espéralo, nos está enseñando que esperar no es cruzarse de brazos. Esperar, en el lenguaje de la fe, es actuar con esperanza. Es orar, prepararse, servir, mejorar tus habilidades y mantener tu corazón limpio. La espera activa te mantiene viva la fe. No te sientes a lamentarte. Te levantas cada mañana con una oración sencilla. Señor, todavía no veo todo, pero sigo confiando en ti. Esa oración transforma el desánimo en combustible. A eso se refiere Habacuc, a una fe que no se rinde porque confía en el carácter del que prometió. Practica esto de manera concreta. Escribe tu visión en una frase breve, clara y bíblica. Ponla donde la veas cada día. Luego crea un plan de preparación. Aprende, crece, fortalece relaciones que te impulsen hacia el propósito. Revisa tu camino cada cierto tiempo y pregúntate, ¿veo señales de avance? ¿Hay algo que Dios me está pidiendo ajustar? Y muy importante, usa la paz como brújula. Si pierdes la paz, no fuerces el paso.
La prisa puede llevarte a lugares donde Dios nunca te envió. La paz, en cambio, siempre marca el compás del espíritu. Cuando esperas así, los frutos llegan solos. Madurez, claridad, puertas que se abren solas, y una fe que ya no depende de emociones, sino de confianza real. Aprendes a no reaccionar con impulsividad, sino con discernimiento, y tu historia empieza a inspirar a otros. Si Dios lo hizo esperar y aún así no se rindió, entonces yo también puedo. Pero también hay advertencias que debes tener presentes. Cuidado con los atajos, esas opciones rápidas que prometen resultados inmediatos, pero que destruyen fundamentos. A veces confundimos la adrenalina con la guía del espíritu. No toda emoción intensa viene de Dios. Aprende a distinguir la paz del impulso y no permitas que el calendario humano te haga resentirte con Dios. Su tiempo es perfecto, aunque no se alinee con el tuyo. Número 3. Entrega de cargas y descanso verdadero en Cristo. ¿Te has dado cuenta de lo cansado que puede ser tratar de tenerlo todo bajo control? A veces no es el trabajo físico lo que más pesa, sino la mente llena de «tengo que». Debo hacerlo bien, no puedo fallar. Jesús, con esa ternura que desarma cualquier defensa, te dice, ven a mí. No te pide que llegues arreglado, ni que lo entiendas todo, ni que tengas un plan. Solo te pide que vengas. Es una invitación sin condiciones. No dice, ven si oras perfecto o ven cuando te portes bien. Dice, venid a mí todos. Y ese todos te incluye a ti. Los agotados por dentro, los que ya no pueden sostener su propio peso, los que sonríen afuera pero están agotados por dentro. Jesús no te invita a una fórmula ni a una religión vacía, te invita a una persona. Él mismo es el lugar de descanso. Cuando dice trabajados y cargados, describe lo que muchos viven sin ponerle nombre. Son esas personas que siempre están haciendo algo, pero por dentro sienten un vacío. Son los que duermen 8 horas pero despiertan igual de cansados. Los que no pueden dejar de pensar ni un segundo. Los que sienten que si ellos no lo hacen, nada saldrá bien. ¿Y sabes qué? Jesús ve eso. Él sabe que esa tensión constante, esa necesidad de controlarlo todo, termina robándote la paz. No siempre es por ego, a veces es por miedo a decepcionar, a fallar, a que las cosas se salgan de las manos. Pero cuando el corazón está siempre en modo alerta, es imposible vivir en paz. Por eso Jesús no te señala, te ofrece alivio, te dice, ven, déjame cargar eso contigo, y cuando promete, os haré descansar, no está hablando de una pausa pasajera, sino de un descanso profundo, de alma. Es ese tipo de descanso que no depende de cuántos pendientes resuelvas, sino de cuánta confianza entregues. Es una paz que no elimina tus responsabilidades, sino que te enseña a vivirlas sin ansiedad. Porque descansar en Cristo no es escapar del mundo, es caminar dentro de Él con un corazón ordenado, sabiendo que no todo depende de ti. En su descanso, las prioridades se acomodan, los pensamientos se calman y las fuerzas se renuevan. Jesús no te da un permiso para rendirte, te da un descanso que te permite seguir, pero con otra energía. Claro, hay una gran diferencia entre el descanso verdadero y los paliativos que el mundo ofrece. Hoy se nos enseña a descansar viendo series por horas, comprando cosas que no necesitamos, comiendo sin hambre o perdiéndonos en redes sociales. Pero eso solo anestesia por un rato. Cuando apagas la pantalla, el vacío sigue ahí. El descanso que Jesús ofrece es distinto. Es su presencia la que sana. Es su palabra la que limpia. Es su yugo suave, como dice el versículo siguiente, el que te enseña a llevar el peso de la vida con sabiduría. En él no solo se baja la carga, se transforma la forma de cargarla. Puedes empezar con pasos simples. Cada mañana, antes de lanzarte a la rutina, toma 3 minutos para decirle, Jesús, te entrego esto hoy.
Dile lo que te preocupa, lo que te pesa, incluso lo que no puedes cambiar. Esa oración de entrega diaria es una llave de libertad. Aprende también a decir no sin culpa. Un no a lo que drena tu alma también puede ser un sí a tu salud espiritual. Agenda un bloque semanal de reposo intencional, sin pantallas, con Biblia, silencio o simplemente un paseo agradeciendo. Y al terminar el día, hazte una pregunta sencilla. ¿Qué carga recogí otra vez? Si la encuentras, reentregala. No duermas abrazado a lo que Cristo ya te pidió soltar. Los frutos de esta práctica se notan. Ligereza interior, un descanso real, no solo físico, sino emocional, un enfoque más claro, menos reacciones impulsivas, más espacio para escuchar la voz de Dios. Pero también hay advertencias, no confundas actividades que te distraen con descanso verdadero. No ores para soltar y luego sigas controlando, no pidas ayuda y al minuto vuelvas a tomar el timón. Eso no es fe. Es cansancio disfrazado. Jesús no quiere verte agotado, quiere verte confiado. Número 4. Cuando nada parece tener sentido, Dios teje el bien a su tiempo. Hay momentos en los que la vida parece un rompecabezas incompleto. Piezas que no encajan, temporadas que no tienen sentido, silencios de Dios que duelen. Pero este versículo nos recuerda una verdad poderosa. No es una suposición, es una certeza. Pablo no dice creemos o esperamos, dice sabemos. Es una convicción que la Iglesia ha repetido por siglos incluso en medio del dolor. Y no se trata de un optimismo ingenuo, sino de una fe informada. Es la confianza que nace al conocer el carácter de Dios, ese Dios que no improvisa, que no se equivoca, que no deja cabos sueltos. Cuando Pablo dice, sabemos, está diciendo, no lo entiendo todo, pero confío plenamente en aquel que sí lo entiende. Este versículo también marca una condición clara, a los que aman a Dios. No es una promesa genérica, sino una relación íntima. Amar a Dios no es un sentimiento ocasional, es una decisión diaria. Es buscar su palabra, obedecer aunque no se sienta fácil, confiar cuando todo parece oscuro. Es un amor que se demuestra en pequeñas acciones, en cómo tratas a otros, en cómo respondes a las pruebas, en cómo eliges no rendirte. Y fíjate, cuando realmente amas a Dios, tus prioridades cambian. Ya no mides tu vida solo por logros o resultados visibles, sino por cuánto estás alineado a su voluntad. Amar a Dios te reordena por dentro, te saca del centro y pone a Cristo en el lugar que le pertenece. Luego viene esa frase que lo abarca todo. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas. No solo las que te hacen sonreír, también las que te rompieron por dentro. Las que no entiendes todavía, las que parecían una pérdida. Dios no dice que todo lo que sucede es bueno, sino que todo puede obrar para bien cuando está en sus manos. No se trata de llamar bien al mal, porque el mal sigue siendo mal, pero Dios, en su sabiduría, redime incluso lo que el enemigo quiso usar para destruirte. Él puede usar la traición para enseñarte discernimiento, el dolor para formarte en compasión, la espera para fortalecer tu fe. Nada se desperdicia cuando amas a Dios, todo se transforma, todo se recicla en su propósito. Conforme a su propósito, dice Pablo, y ahí está la clave. Dios no trabaja al azar, ni según nuestros planes. Él sigue un diseño superior. Hay un propósito que comenzó antes de que tú existieras. Un plan que no se limita a tus circunstancias actuales, sino que apunta a tu crecimiento espiritual. Cuando rendimos nuestro guión a su propósito, dejamos de luchar por controlar lo que no entendemos. Aprendemos a preguntar menos, ¿por qué me pasa esto? Y más, ¿qué estás formando en mí con esto, Señor? Esa es la diferencia entre quien vive frustrado y quien vive en fe. Uno pelea con el proceso, el otro lo interpreta. Por eso, en lugar de pedirle a Dios que cambie todo a tu alrededor, empieza por pedirle que cambie algo dentro de ti. Haz un reencuadre fiel. En cada situación, pregúntate, ¿qué bien eterno puede salir de esto?
Empieza una bitácora espiritual, una lista donde anotes los momentos en que viste su mano obrando, incluso en lo pequeño. Esa práctica te recordará en días grises que Él siempre estuvo tejiendo algo a favor tuyo, y antes de tomar decisiones, consulta con la palabra, con personas sabias, con el Espíritu en oración. A veces lo que parece bueno en apariencia puede ser solo un atajo disfrazado. Busca mentores que te ayuden a distinguir entre lo que edifica y lo que solo entretiene. Los frutos de este tipo de confianza son profundos. Resiliencia, porque aprendes a mantenerte firme incluso cuando todo tiembla. Esperanza serena, porque sabes que cada capítulo tiene sentido en la historia completa. Paciencia activa, porque entiendes que el tiempo de Dios nunca llega tarde. Y coherencia, porque tu fe ya no depende del clima emocional, sino del carácter de aquel que prometió obrar para bien. Número 5. Esperanza anclada en planes de paz. Este versículo no fue escrito en un tiempo de comodidad, sino en medio del exilio. El pueblo de Israel estaba lejos de su tierra, sintiendo que Dios los había olvidado. Sin embargo, fue justo ahí, en medio del dolor, cuando Dios habló de esperanza. No esperó a que todo mejorara para prometerles un futuro. Les habló cuando nada tenía sentido. Y eso nos enseña algo profundo. Las promesas de Dios no se anulan por las circunstancias. A veces queremos escuchar a Dios solo cuando todo está bien, pero es en los terrenos difíciles donde su voz se vuelve más clara. La esperanza bíblica no es una evasión del dolor, sino una luz que brilla precisamente en medio de él. Cuando Dios dice, «Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», está revelando algo muy personal. No son ideas al azar, no son caprichos divinos que cambian con el tiempo. Son pensamientos cargados de propósito. Dios te conoce por nombre, te piensa con dirección, no con confusión. Él no improvisa sobre tu vida. Cuando te sientes sin rumbo, Él ya está viendo el mapa completo. Y fíjate en esa palabra, yo sé. No dice, ustedes saben, dice, yo sé. Eso significa que tu tarea no es entenderlo todo, sino confiar en quien sí lo entiende. Hay días en que solo eso basta, saber que tu historia está en manos de alguien que no falla. Luego dice, pensamientos de paz y no de mal. En hebreo, la palabra shalom no significa solo tranquilidad. Habla de bienestar integral, de plenitud, de restauración total. Es la paz que abarca lo físico, lo emocional y lo espiritual. Dios no promete ausencia de problemas, promete presencia en medio de ellos. Su paz no te saca del fuego, te acompaña dentro de él. Y es importante entender esto. A veces confundimos la paz con comodidad, pero la verdadera paz no depende de que todo esté a tu favor, sino de que tu corazón esté alineado con él. La paz de Dios puede coexistir con lágrimas, con procesos, con pausas. Es la calma que no se apaga aunque el viento sople fuerte. Y continúa, para daros el fin que esperáis. ¡Qué frase tan poderosa! No dice que Dios simplemente te dará un final, sino el que esperas. Pero ojo, no se refiere a un deseo caprichoso, sino a esa esperanza que se forja cuando aprendes a confiar en su voluntad. El fin que Dios promete no es siempre lo que imaginaste, pero sí lo que necesitas. Es el desenlace que glorifica su nombre y completa tu historia. Él no cierra capítulos de forma improvisada, los cierra con redención. Por eso, aunque ahora no entiendas el camino, puedes tener la certeza de que Dios ya escribió un final con esperanza. Lo que hoy parece caótico, un día se verá como un hilo perfectamente tejido en su plan. Entonces, ¿qué puedes hacer mientras esperas ese final? Empieza recordando su promesa. Escríbela, memorízala, repítela con tu nombre. Dios tiene pensamientos de paz para mí. Que no sea solo un versículo bonito, sino una verdad viva. Luego, planifica con lápiz, no con tinta. Haz tus metas, pero preséntalas en oración. Dile, Señor, esto deseo,
pero hágase tu voluntad. Y mientras tanto, practica 3 obediencias pequeñas. Tal vez sea perdonar, ser constante en la oración o retomar algo que dejaste por miedo. Lo importante es avanzar con pasos coherentes con su palabra. Finalmente, revisa tu paz. Si la pierdes, detente. No sigas corriendo en una dirección donde su presencia no está. La paz no siempre significa facilidad, pero sí certeza. Cuando caminas así, los frutos llegan. Dirección cuando no sabes qué hacer. Serenidad en medio de lo incierto. Una expectativa santa que te mantiene firme. Y una perseverancia que no se rinde aunque no vea resultados inmediatos. Y eso es lo que distingue a quien confía en Dios. No necesita ver para creer. Cree y por eso ve. Número 6. No temas ni te rindas. Dios te sostiene hoy. Esta es una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. Es Dios mismo hablándole directamente a quien tiene miedo, a quien se siente débil, a quien ya no sabe si puede seguir. Y fíjate cómo comienza. No temas, porque yo estoy contigo. No dice, no temas porque todo saldrá bien, o porque no habrá peligro, sino, porque yo estoy contigo. Esa es la verdadera razón para dejar de temer. Su presencia. No se trata de negar lo que duele, sino de recordar quién camina a tu lado. No necesitas que desaparezca el problema, necesitas reconocer que no estás solo. Y cuando lo haces, algo cambia por dentro. El miedo pierde su voz, porque sabes que no estás enfrentando nada sin respaldo. La próxima vez que sientas temor, detente un momento y repite en voz baja, Dios está conmigo ahora. Esa simple verdad tiene poder. Luego Dios dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Aquí hay identidad. No es un Dios lejano ni genérico, es tu Dios. El que te conoce, te formó y no se da por vencido contigo. Esta frase cambia todo, porque le da dirección a tu corazón. Cuando sabes a quién perteneces, el miedo no te desubica. El enemigo intentará hacerte dudar de eso, susurrarte que estás solo, que Dios se olvidó de ti, pero Él no se olvida. Su relación contigo no depende de tu estado de ánimo ni de tu rendimiento. Se basa en su pacto, en su fidelidad. Él no es tu Dios solo en los días buenos, también lo es en los días en que tiemblas. Cuando recuerdas que le perteneces, el alma se estabiliza. Ya no caminas tratando de controlar todo, caminas sostenido por aquel que controla todo. Y mira cómo continúa. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Es una secuencia divina. Primero, Él te da fuerza. No te promete que nunca te cansarás, sino que Él mismo será tu energía cuando sientas que no puedes más. Luego, te ayuda en medio del proceso. No te saca del camino difícil, camina contigo dentro de él y finalmente te sostiene. Esa palabra, sustentaré, significa que no te dejará caer cuando tus fuerzas humanas se acaben. Él es constante, no aparece de vez en cuando. Está ahí, día tras día, recordándote que su mano no se cansa. Y cuando habla de la diestra de su justicia, no es cualquier mano, es su poder, su autoridad, su rectitud. Él no solo te sostiene, te defiende, te protege, te levanta. Pero confiar en esta promesa no significa ser imprudente. A veces confundimos valentía con impulso. La fe no es saltar sin pensar, es avanzar con discernimiento. La valentía bíblica no se basa en la ausencia de miedo, sino en actuar a pesar de él, guiados por la paz de Dios. Si sientes ansiedad por avanzar, detente y ora. Si sientes paz, aunque haya incertidumbre, da el paso. La fe verdadera camina al ritmo de Dios, no de la prisa. Por eso, cuando te enfrentes al miedo, recuerda que la decisión correcta no siempre es la más rápida, sino la que mantiene tu alma en reposo. Puedes practicarlo con acciones simples. Por ejemplo, haz de Isaías 41 una declaración diaria. Dila en voz alta por la mañana, al mediodía y antes de dormir. Dios está conmigo, no temeré.
Respira y ora. Inhala contando 4, sostén 4, exhala 6. Y mientras lo haces, dile: Señor, sostén mi ánimo. Este pequeño ejercicio puede ayudarte a volver a centrar tu corazón en su presencia. Da también un paso valiente, por pequeño que sea. Tal vez hablar con alguien, retomar un proyecto, perdonar o pedir ayuda. Y busca apoyo espiritual. Pide a 2 personas que oren por ti. No enfrentes el miedo en soledad. Dios también te sostiene a través de la comunidad. Número 7. Él ya estuvo en tu mañana. Avanza sin intimidarte. Hay una seguridad profunda en estas palabras. No solo te dicen que Dios está contigo, sino que ya fue antes que tú. Va delante de ti. Significa que Él prepara el camino antes de que des el primer paso. Mientras tú te preguntas qué pasará mañana, Dios ya estuvo ahí, despejando obstáculos que aún no ves. Esa es la esencia de la providencia divina. Nada te sorprende a ti sin que primero haya pasado por sus manos. Hay puertas que Él abrirá en el momento exacto y otras que cerrará para protegerte. No te confundas, el no de Dios también es cuidado. Cuando una oportunidad se frustra o una relación termina, no siempre es pérdida. A veces es prevención. La fe madura entiende que Dios no solo te acompaña, sino que va por delante, obrando en lugares donde tus ojos todavía no llegan. Y mientras Él abre el camino, también promete estar contigo en el tramo que no entiendes. No es un guía que da instrucciones desde lejos, es un compañero de viaje. Su presencia no siempre te explicará todo, pero siempre te sostendrá. No necesitas mapas detallados cuando caminas con el autor del camino. En esos días donde no sabes qué decidir, cuando los planes parecen confusos, recuerda, Él no te pide que lo veas todo, te pide que confíes en que Él sí lo ve. A veces quisiéramos tener un manual paso a paso, pero Dios prefiere darnos su presencia. Es más seguro tenerlo a Él que tener todas las respuestas. Cuando dice, no te dejará ni te desamparará, reafirma un compromiso inquebrantable. Son palabras de pacto, repetidas en toda la Escritura. Dios no es como los hombres que prometen y se van cuando las cosas se complican. Su fidelidad no depende de tus méritos, sino de su naturaleza. Él permanece incluso cuando tú flaqueas. Cuando otros se alejan, Él se acerca. Cuando no puedes sostenerte, Él te sostiene. Cuando te sientes invisible, Él te ve. Y cuando piensas que ya no puedes más, su diestra todavía te levanta. Este versículo no es poesía bonita, es garantía celestial. No te dejará significa que no hay distancia, ni pecado, ni duda que lo hagan soltar tu mano. Y justo después viene la instrucción: no temas ni te intimides. Es una orden, sí, pero también un consuelo. Dios sabe que el temor y la intimidación son enemigos silenciosos del alma. El temor anticipa desastres que no han ocurrido. La intimidación exagera los obstáculos y minimiza a Dios. Pero cuando recuerdas quién va delante y quién camina contigo, el miedo pierde fuerza. No se trata de fingir valentía, sino de confiar en la compañía. El verdadero valor no es ausencia de miedo, es moverte a pesar de él. Cada vez que el temor te paralice, recuérdalo. El mismo Dios que fue con Moisés, con Josué, con David, es el que camina hoy contigo, y puedes aplicarlo en lo práctico. Antes de tomar una decisión importante, ora: Señor, si no vas delante, no voy. Esa oración sencilla puede ahorrarte muchos desvíos. Aprende a leer las señales. Busca la paz interior que no depende de circunstancias. Verifica que tus decisiones estén en coherencia con la palabra y espera confirmaciones sobrias, no impulsos emocionales. Da también un acto de fe hoy, una llamada, un envío, un paso que sabes que has postergado por miedo. No esperes tener todo claro para moverte. Da el primer paso y deja que Dios revele el siguiente. Y al final de cada semana, haz un ejercicio. Piensa en qué momentos viste a Dios delante de ti. A veces lo descubrirás en detalles.
una conversación que llegó justo a tiempo, una puerta que se cerró con paz, un retraso que terminó protegiéndote. El fruto de vivir así es una vida con más calma, decisiones más sabias y menos impulsivas. Empiezas a confiar más y a preocuparte menos. Número 8. Aguas y fuego. Atravesar sin ser consumido. Este versículo es una promesa tan profunda que parece hablarnos directamente al alma. Fíjate cómo empieza. Cuando pases por las aguas. No dice si pasas, sino cuándo. Eso significa que las pruebas no son una posibilidad lejana, sino parte natural del camino. Todos, en algún momento, enfrentaremos nuestras aguas y nuestros fuegos. Esos ríos representan crisis que amenazan con arrastrarte, momentos en los que la vida se siente fuera de control, donde te ahogas en preocupaciones o en pérdidas que no esperabas. Pero hay una verdad clave. Esos tramos no son tu destino final, son solo etapas. No estás destinado a quedarte en medio del río, sino a cruzarlo. Y Dios, con su poder y amor, te promete que llegarás al otro lado. Yo estaré contigo. 4 palabras que pueden sostenerte en los días más oscuros. No es una promesa de que no sentirás dolor, sino de que no lo enfrentarás solo. Dios no minimiza tu sufrimiento, no te dice no pasa nada, sino yo estaré contigo mientras pasa. Esa es la diferencia entre alguien que se hunde y alguien que avanza, la compañía de Dios. Su presencia no siempre elimina el fuego o apaga el río, pero transforma la manera en que lo atraviesas. Y aunque el corazón tiemble, sabes que Él camina contigo en medio de la corriente, guiándote, sosteniéndote, asegurándose de que cada paso te acerque más a su propósito. Y esas aguas que parecen incontrolables tienen límites puestos por la mano soberana de Dios. Y si por los ríos, no te anegarán. Esos ríos simbolizan situaciones que te superan, la enfermedad que te descoloca, la pérdida que no entiendes, las palabras que te hirieron más de lo que imaginabas. Pero hay algo que debes recordar. Dios no permite que la corriente te destruya. Puede mojarte, sí, pero no ahogarte. Puede sacudirte, pero no arrastrarte sin rumbo. Todo está bajo su control, incluso lo que parece desbordado. El enemigo quiere que creas que el río te va a tragar, pero Dios ya le puso un límite, y aunque no veas la orilla, su promesa sigue firme: no te anegarán. Luego, el texto cambia de elemento, pero no de mensaje. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El fuego representa otra clase de prueba, más intensa, más purificadora. Habla de los momentos en que sientes que todo se derrumba. La traición que te rompió, la pérdida que te dejó vacío, la etapa donde no entiendes nada y solo te queda resistir. Pero incluso ahí, en medio del fuego, Dios no te abandona. El fuego no siempre destruye, a veces refina. Lo que parece castigo, en realidad puede ser purificación. El oro se prueba en el fuego y tu fe también. Lo que Dios permite que atravieses tiene el propósito de revelar quién eres en Él. Cuando el fuego pase, no serás el mismo. Tu carácter será más firme, tu fe más pura y tu confianza más profunda. Si hoy estás en medio de esas aguas o de ese fuego, no corras, no te desesperes. Haz algo sencillo. Nómbralo. Dile a Dios qué es lo que te duele, lo que te pesa, y ora con Isaías 43 en voz alta. Coloca ese versículo donde lo veas a diario, en tu espejo, tu escritorio o tu teléfono. Recuérdalo cada mañana. Dios está conmigo y esto no me consumirá. No lo enfrentes solo. Busca una red de contención, personas que oren contigo, que te escuchen, que te recuerden que no estás solo. Y adopta pequeños rituales de resiliencia. Respira, descansa, sal a caminar, pasa tiempo en silencio con la palabra. A veces no necesitas respuestas, solo su presencia.
Los frutos de vivir esta verdad son hermosos. Desarrollas temple espiritual, una historia de fidelidad que inspira a otros y una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que Dios está ahí. Descubres que las pruebas no solo revelan tu fe, sino también la fidelidad de aquel que te sostiene. Y con el tiempo, esa experiencia te vuelve más compasivo. Empiezas a acompañar a otros con la misma ternura con la que Dios te acompañó a ti. Número 9. Pon tu peso en Él. Ser sostenido sin caer. Este versículo no es una sugerencia amable, es una instrucción de vida. Dice, echa, no coloca con cuidado. En el hebreo original, la palabra tiene el sentido de lanzar, de soltar con decisión. No es mover el peso un poquito y seguir sosteniéndolo con una mano, es transferirlo completamente. ¿Cuántas veces decimos que confiamos en Dios, pero en realidad seguimos dándole vueltas a los mismos pensamientos, tratando de resolverlo todo nosotros? Echar la carga implica renunciar al control, reconocer que no puedes solo y que no tienes que hacerlo. Es una ruptura con la ilusión de autosuficiencia. Dios no quiere verte agobiado tratando de mantener en equilibrio lo que solo Él puede sostener. Y cuando dice tu carga, abarca todo lo que pesa, no solo lo evidente. No se trata solo de problemas materiales o preocupaciones laborales. También se refiere a lo que no se ve. Esas culpas que arrastras desde hace años, los miedos que disimulas, las expectativas de otros que te asfixian. Todos cargamos más de lo que reconocemos. Algunos llevan responsabilidades que no les corresponden. Otros sostienen heridas no sanadas o promesas que nunca se cumplieron. Hay también cargas heredadas, patrones familiares, historias de dolor que se repiten. Pero Dios te dice, echa sobre mí eso también. Nada de lo que te pesa está fuera de su alcance. No es debilidad soltar, es fe. Él te sustentará. ¡Qué frase tan poderosa! No dice que te mirará desde lejos, ni que simplemente te quitará el peso y te dejará ir. Dice que te sostendrá, y ese sustento es constante, práctico, integral. A veces significa fuerza cuando sientes que ya no puedes seguir, otras veces provisión cuando no sabes cómo saldrás adelante, también dirección cuando tu mente está confundida, y consuelo cuando el corazón se siente vacío. Dios no siempre quita el problema, pero siempre te da lo que necesitas para atravesarlo. A veces sostiene antes de resolver, porque hay procesos que necesitan madurar antes de cerrarse. No es silencio, es estrategia. Él te sostiene mientras prepara lo que vendrá. Y aquí viene una de las promesas más esperanzadoras. No dejará para siempre caído al justo. Eso significa que, aunque tropieces, no te quedarás en el suelo. Hay un para siempre que Dios no permite. Las caídas no son destino, son tramos. El tiempo de Dios puede parecer lento, pero nunca es eterno en el sufrimiento. El justo, y recuerda, justo no por perfección sino por gracia, siempre será levantado. Tu caída no define tu final. Su fidelidad, sí. Dios no se cansa de sostener, no se rinde contigo ni te deja a medio camino. Él espera el momento exacto para levantarte, cuando tu corazón esté listo para no volver a cargar lo que ya soltaste. Si quieres empezar a vivir esta promesa de forma real, hazlo con gestos concretos. Toma una hoja y escribe 3 cosas que hoy te pesan. Puede ser una preocupación, una relación, una deuda, una culpa. Ora sobre cada una y dile a Dios, esto ya no es mío, te lo entrego. Luego rompe el papel como símbolo de que no piensas volver a tomarlo. Ese pequeño acto puede ser el inicio de una liberación profunda. Aprende también a poner límites. No tomes responsabilidades que Dios no te pidió. No cargues el mundo sobre tus hombros cuando el mundo ya tiene un Salvador. Coloca este versículo en un lugar visible, tu escritorio, tu espejo, tu celular, para recordarlo cada día. Y antes de dormir, dedica 2 minutos a rendirle lo que acumulaste durante el día. Es un hábito espiritual que aligera el alma. Cuando haces esto,
los frutos se notan. El alivio no es solo emocional, se traduce en claridad mental, en decisiones más serenas, en una confianza que no se derrumba ante los imprevistos. Empiezas a reaccionar menos y a descansar más. Ya no llevas una fe de palabras, sino de entrega. Es una sensación de libertad que solo llega cuando dejas de aferrarte a lo que no puedes controlar. Número 10. La paz de Cristo que desaloja el miedo. Hay algo profundamente hermoso en esta promesa. Jesús no dice simplemente «les deseo paz», como una expresión de cortesía. Él dice «mi paz os doy». Y esas palabras cambian todo. No está ofreciendo una paz prestada ni temporal, te está entregando la suya, la que sostuvo su corazón en medio de la traición, la cruz y el dolor. Es la paz que no depende de que todo salga bien, sino de saber que, aunque todo parezca romperse, Dios sigue al mando. La paz de Cristo no se explica, se experimenta. Es esa calma que se instala en el alma cuando todo afuera grita caos. Es esa voz interna que dice, tranquilo, yo estoy aquí, justo cuando pensabas que ibas a caer. Jesús aclara algo esencial. No os la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo es condicional, frágil, superficial. Se basa en el control, en los resultados, en que las cosas salgan como uno espera. Es esa paz que dura hasta que llega la próxima factura, la próxima discusión o el siguiente problema. Pero la paz de Cristo es diferente. No depende de que el mar esté quieto, sino de saber que Él está en la barca. Mientras el mundo busca paz comprando, escapando o evitando, Jesús ofrece una paz que no se compra ni se negocia, una que se recibe cuando decides confiar. Es un regalo que no se consigue corriendo, sino deteniéndote ante Él. Por eso Jesús añade, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No lo dice como quien regaña, sino como quien comprende. Sabe que el corazón humano se turba fácilmente. Basta una mala noticia, un silencio inesperado o una espera prolongada para que la mente empiece a llenarse de escenarios que aún no han pasado. Pero Él te invita a elegir. Sí, a elegir. Porque aunque no puedes controlar lo que sucede, sí puedes decidir qué voz escuchas. Puedes alimentar el pánico o fortalecer la fe. No se turbe, no es negar lo que sientes, es decidir no dejar que el miedo conduzca tu vida. Y esa paz, aunque viene de Cristo, necesita canales por los que fluir. Uno de ellos es la palabra. Cada vez que lees la Escritura, tu mente se reordena y tu corazón se calma. La oración también es clave, no porque cambie a Dios, sino porque te cambia a ti. Cuando oras, sueltas el peso y la ansiedad pierde fuerza. Pero hay otro canal que muchas veces olvidamos, la obediencia. Caminar en lo que ya entiendes consolida la paz. Porque no hay nada que quite más serenidad que saber lo que Dios pide y hacer lo contrario. La paz crece cuando vives en coherencia con lo que crees. Puedes practicarlo de forma sencilla. Cuando sientas que la ansiedad sube, respira y declara en voz alta Juan 14. Dilo, como si Jesús te hablara directamente. Tu paz me dejas, tu paz me das, no como el mundo la da. Hazlo hasta que el corazón empiece a aflojar. Aparta 15 o 20 minutos al día para un ayuno de ruido, sin pantallas, sin distracciones, solo para orar o meditar en silencio. Y antes de dormir, haz una lista de 3 cosas por las que estás agradecido. Esa práctica sencilla es un ancla que estabiliza tu mente en medio del oleaje. Finalmente, toma una pequeña obediencia hoy. No algo grande, solo un paso en la dirección que sabes que Dios te ha mostrado. Obedecer, aunque sea un poco, abre espacio para más paz. Cuando haces esto, los frutos se ven. Tu mente se vuelve más clara, tus reacciones más serenas y las decisiones más sabias. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Ya no vives pendiente de lo que falta, sino agradecido por lo que permanece. Descubres que la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de confianza.
es tener tormentas afuera, pero calma dentro. Número 11. Dios oye el clamor y se acerca al corazón roto. Hay momentos en los que el alma ya no tiene palabras, solo un suspiro. En esos instantes donde la angustia parece llenar todo, Dios no está lejos. Este pasaje nos recuerda que cuando los justos claman, Él no solo escucha, sino que atiende. Y no se trata de una justicia ganada por obras o perfección, sino de una justicia recibida por gracia. Los justos son aquellos que han decidido depender de Dios, los que se acercan con un corazón sincero. Cuando clamas, el cielo no permanece en silencio. Aunque no siempre escuches la respuesta de inmediato, Dios ya está obrando. Él oye no como un oyente pasivo, sino como un padre atento, dispuesto a intervenir. Y cuando dice que los libra de todas sus angustias, no significa que siempre quitará el problema, sino que te dará fuerza para atravesarlo. A veces la liberación es externa, una puerta se abre, una enfermedad sana, una situación cambia, pero otras veces la liberación ocurre dentro de ti, el temor pierde poder, la culpa se disuelve y el corazón encuentra descanso aunque el entorno no haya cambiado. Dios no promete que no habrá angustias, pero sí asegura que ninguna de ellas te atrapará para siempre. Su intervención no siempre se ve, pero siempre se siente cuando aprendes a reconocer su mano en medio de la prueba. El texto sigue diciendo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Qué consuelo saber que la cercanía de Dios no depende de tu fortaleza, sino de tu quebranto. Cuando tu corazón se rompe, su presencia se hace más tangible. En los días en que no puedes más, cuando solo te quedan lágrimas, ahí mismo Él se acerca, no para juzgar, sino para consolar. Es como si Dios susurrara: no estás solo, estoy contigo. Su cercanía puede manifestarse de muchas formas: una palabra en el momento justo, un abrazo inesperado, una canción que llega como bálsamo. Dios no es indiferente al dolor. Él habita en medio de quienes lo atraviesan con fe. En su presencia encuentras un espacio seguro donde puedes llorar, ser honesto y soltar las máscaras. No necesitas fingir fuerza delante de quien te creó. El salmo continúa: y salva a los contritos de espíritu. La contrición no es culpa, es reconocimiento. Es cuando dejas de justificarte y simplemente dices: Señor, te necesito. Esa humildad abre el camino para que Él actúe. Los orgullosos resisten la ayuda divina, pero los contritos la abrazan, y Dios responde con salvación. A veces salva de la desesperanza, otras te rescata de pensamientos que te hunden. Te toma con ternura y empieza a reconstruir lo que el dolor destruyó. Cuando te rindes a su proceso, Él no solo te restaura, sino que te rehace más fuerte, más sabio, más compasivo. Hay formas muy concretas de vivir este salmo. Una de ellas es la oración sin filtros. No trates de orar bien, solo sé honesto. Dile a Dios exactamente lo que sientes, incluso si es enojo, frustración o tristeza. Él puede con eso. También busca apoyo. No cargues solo lo que fue diseñado para ser compartido. Habla con un hermano o hermana en la fe. Permite que oren contigo. Y presta atención a las pequeñas señales de su cercanía. Coincidencias que no lo son, palabras que llegan justo cuando las necesitas, o una sensación de calma que no sabes explicar. Estas son marcas de su presencia. Coloca este salmo en un lugar visible: tu mesa, tu espejo o el fondo de tu teléfono. Deja que te recuerde que Dios escucha y sostiene, incluso cuando no ves salida. Cuando practicas esto, el alma empieza a sanar. El alivio llega poco a poco, no como un milagro instantáneo, sino como una brisa constante. Empiezas a sentir que no caminas solo, que hay un propósito incluso en las lágrimas. Tu fe madura, tu confianza crece y la esperanza se vuelve más real que el miedo. El fruto más hermoso es ese sentido profundo de compañía. Saber que aunque el mundo te falle,
Dios permanece cerca. Número 12. Del dolor a la restauración. Él sana y venda tus heridas. Cuando la Biblia dice que Dios sana y venda, nos está mostrando dos etapas del amor divino. Sanar es su obra soberana, ese toque invisible que restaura lo que parecía perdido. Pero vendar, eso ya habla de un proceso. Una venda no se pone una sola vez, hay que cambiarla, cuidarla, vigilar la herida para que no se infecte. Así obra Dios contigo. No solo quita el dolor, también te enseña a cuidarte mientras cicatrizas. Él no te deja tirado, sino que permanece paso a paso, acompañando tu sanidad. Tal vez hoy no veas la herida cerrada, pero el hecho de que Él la esté vendando significa que ya empezó el milagro. ¿Y qué sana Dios exactamente? Sana las heridas visibles, esas que todos pueden ver, la pérdida de alguien amado, la traición de un amigo, el fracaso de un sueño. Pero también toca las heridas ocultas, las que nadie nota, pero pesan más. La vergüenza por errores del pasado, la autoimagen rota, las expectativas que te hicieron creer que no eras suficiente. Dios no solo ve el llanto, también entiende el silencio que escondes detrás de una sonrisa. Y lo más increíble es que no sana por obligación, sino por ternura. No te dice, supéralo. Te dice, permíteme restaurarte. Ahora sanar no significa quedarte quieto esperando. También implica cooperación. Dios puede hacerlo todo, pero Él elige trabajar contigo. Exponerte a la palabra es una de las primeras llaves. Lo que lees y meditas cambia la forma en que piensas, y tus pensamientos determinan cómo sanas. El silencio y la oración también son vitales. No el silencio de resignación, sino el que abre espacio para escuchar lo que Él quiere decirte. Y, aunque a veces preferimos sanar en soledad, la comunidad tiene un papel esencial. Dios usa personas para apoyarte, para poner límites cuando te pierdes y para recordarte que no estás solo. Aislarte no te protege, te retrasa. Sin embargo, hay algo que puede frenar la sanidad. Volver a abrir la herida, y eso sucede más de lo que creemos. Cada vez que revives lo que pasó, que te comparas con otros o vuelves al lugar del daño, el corazón sangra de nuevo. Sanar también implica cerrar puertas, cambiar hábitos que te hacen tropezar, dejar conversaciones que te hieren, escoger nuevos ritmos, descansar mejor, cuidar tu cuerpo, agradecer más y buscar tiempos reales con Dios. Cada pequeño acto consciente se convierte en parte del vendaje divino. Puedes acompañar este proceso con pasos muy concretos. Empieza un diario de sanidad. Escribe lo que te duele, pero al lado anota una verdad bíblica que lo confronte. Si te sientes solo, escribe: Dios está conmigo. Isaías 41. Si sientes culpa, recuerda: ya no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Escribir te ayuda a ver cómo Dios va cerrando lo que antes dolía. Si hay personas a las que necesitas perdonar o pedir perdón, hazlo. La confesión y el perdón no debilitan, liberan. Agenda una cita semanal con Dios, media hora de lectura, oración y caminar sin prisa. Esos espacios intencionales son donde Él trabaja en lo profundo. Y presta atención a las señales de avance: menos reactividad, más calma, menos desánimo y más gratitud. Todo eso es evidencia de que estás sanando, aunque no lo notes a diario. Con el tiempo, las cicatrices empiezan a contar otra historia. Dejan de ser recordatorios de dolor para convertirse en testimonios de fidelidad. Tu autoimagen se realinea. Dejas de verte como alguien dañado y comienzas a verte como alguien restaurado. Y, lo más hermoso, aprendes a consolar a otros, porque nadie consuela mejor que quien fue consolado por Dios. Tus heridas sanadas se convierten en manos que sanan. Número 13. La alegría amanece. Tu dolor no es para siempre. Hay palabras en la Biblia que abrazan el alma herida, y esta es una de ellas. El salmista nos recuerda que el dolor tiene fecha de vencimiento, pero el favor de Dios no. Su enojo, su disciplina,
Son apenas un instante dentro de una historia marcada por su amor constante. Sí, hay momentos en los que sentimos el peso de su corrección, cuando todo parece ponerse oscuro y no entendemos el por qué. Pero incluso en esos instantes, su carácter no cambia. Él sigue siendo bueno, sigue siendo fiel. Su gracia permanece aunque no la sientas. Su favor no depende de tus logros ni de tus fracasos. Está ligado a su naturaleza, y su naturaleza es amor que sostiene. El pasaje continúa con una imagen poderosa. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. La noche es parte del proceso. Es ese tiempo en que las lágrimas se mezclan con la oración, cuando sientes que el silencio de Dios pesa. Pero la mañana está garantizada. No es una ilusión poética, es una promesa divina. La oscuridad puede ser profunda, pero no es eterna. Cada noche tiene un límite, cada amanecer está programado por el cielo. Vivir esperando la luz no significa negar la noche, sino atravesarla con esperanza. La fe no elimina el dolor, lo ilumina. Así que, cuando todo esté oscuro, recuerda, estás en transición, no en final. Y es importante aprender a leer correctamente esas noches del alma. No confundas oscuridad con abandono. Dios no se va cuando todo se apaga. A veces apaga la luz para que aprendas a escuchar su voz. No absolutices lo temporal. El llanto de hoy no define tu destino. Las lágrimas pueden durar un tiempo, pero no se quedan a vivir contigo. Las noches espirituales son aulas de transformación. Ahí aprendes a confiar sin ver, a esperar sin entender, a amar sin recibir. Y cuando la mañana llega, nada vuelve a ser igual. Tu fe sale más madura, tu corazón más sensible y tu mirada más enfocada en lo eterno. Pero hay algo que tú puedes hacer mientras esperas ese amanecer. No es una espera pasiva, es una cooperación con el proceso. Mantén una vigilia de fe, ora, agradece, mantén tu lámpara encendida. Aunque no veas el sol, su luz ya está viniendo. Sembrar en la noche también es clave. No dejes de hacer el bien porque estás cansado. Los actos pequeños de obediencia, incluso cuando no tienes ganas, son semillas que florecerán con la mañana. Cada palabra amable, cada gesto de fe, cada paso que das aunque duela, es una forma de decirle a Dios, confío en ti, aunque aún no vea la luz. Puedes hacerlo más tangible con acciones diarias. Cada noche, antes de dormir, entrégale a Dios el día, lo bueno, lo malo y lo que no entiendes. Ese ritual de cierre es un acto de descanso espiritual. Luego, al despertar, busca una señal de alegría, una sonrisa, un verso, una canción, un rayo de luz entrando por la ventana. Celebra ese pequeño recordatorio de que la vida sigue y Dios también. Haz tu plan de amanecer. Lee una breve porción de la palabra, ora y da un primer paso de fe. Quizás escribir una frase de agradecimiento o enviar un mensaje de ánimo a alguien. Compartir esperanza también acelera tu propia sanidad. Los frutos de vivir así son hermosos. La resiliencia crece. Aprendes a levantarte con una sonrisa incluso cuando las circunstancias no cambian. Tu esperanza se vuelve más firme y tu corazón encuentra alegría en lo cotidiano. Empiezas a valorar los detalles, el aire fresco, una conversación sincera, la paz que viene sin explicación. Descubres que la alegría de Dios no necesita fuegos artificiales, a veces llega en forma de calma.